bienvenido, muy bienvenida. Juan 14, versículos 24 al 26 dice: Y este mensaje que les transmito a ustedes no es mío, es del Padre que me envió. Les he dicho todo esto durante el tiempo de mi permanencia entre ustedes. Pero el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que ustedes recuerden cuanto yo les he enseñado, y Él se lo explicará todo. De acuerdo al orden progresivo de nuestra lectura, estamos en Juan capítulo 14, donde Jesús está platicando con sus discípulos después de haber cenado. Están en la sobremesa, Jesús se está despidiendo y les dice: el mensaje que yo les he transmitido no es mío, es del Padre que me envió. Esto se los dice porque había algunos que dudaban de la veracidad de las palabras de Jesús, porque les había hablado acerca del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, que es Dios también, vendría a habitar a sus corazones, y ellos estaban estupefactos, no sabían si era verdad o era mentira, pero Jesús les dice: les estoy hablando de parte de mi Padre, y todo lo que les digo en mi permanencia, el abogado se los va a confirmar. El abogado se los va a explicar, y aparte les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Así que el Espíritu Santo vendría a la vida, al corazón, al cuerpo de los discípulos para habitar en él, para nacer, para crecer, para desarrollar su sabiduría, su gracia, y estaría con los discípulos el resto de sus vidas para que el ministerio de los apóstoles fuera un ministerio exitoso como lo fue. Maravilloso y glorioso, pero el principal protagonista de todo esto, y lo vemos en el libro de los Hechos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habitando en cada uno de los apóstoles y en cada uno de los creyentes, y haciendo de ellos un templo, porque eso es precisamente el propósito por el cual el Espíritu Santo viene a nuestros corazones, para que nosotros seamos un templo en donde el Espíritu Santo habita. Y así lo dice 1 Corintios capítulo 6, versos 19 y 20, en donde leemos: ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que habita en ustedes? Ya no son los dueños de ustedes mismos, han sido rescatados a buen precio. Glorifiquen pues a Dios con su cuerpo. El apóstol Pablo está hablando a los corintios y les está diciendo: ustedes son el templo. Dios habita en ustedes. Si hay un lugar en donde Dios va a habitar, es en sus corazones, porque Él quiere que en sus corazones sucedan los milagros, que en sus corazones crezca la fe, que en sus corazones crezca la sabiduría, que en sus corazones haya santidad, que en sus corazones haya amor, mucho amor, que en sus corazones esté el carácter, la manera de pensar, la sapiencia de Dios. En Hechos 16, del 6 al 8 dice: el Espíritu Santo les impidió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, por lo cual atravesaron las regiones de Frigia y Galacia. Al llegar a la frontera de Misia, tuvieron intención de entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Dejaron entonces a un lado Misia y descendieron hasta Troas. Fíjate cómo aquí el apóstol Pablo está pretendiendo hacer algunos viajes, y el Espíritu Santo le impide que vaya a ciertos lugares. No le permite que vaya a otros lugares. Es el Espíritu Santo el que está guiando a los apóstoles, no solamente aquí al apóstol Pablo, pero a todos los apóstoles y a todos los creyentes de esa época. El Espíritu Santo venía sobre ellos, hacía de ellos una habitación, un templo, les indicaba lo que habían de hacer o lo que no habían de hacer.
de manera que no se equivocaran en lo que tenían que hacer, de manera que hicieran justamente la voluntad de Dios y no su propia voluntad. Así que eso es lo mismo que debe suceder en nuestras vidas. Si nosotros no queremos equivocar el rumbo, si nosotros no queremos hacer las cosas de mal, si nosotros no queremos cometer errores delante de Dios en cuanto a su voluntad, debemos de buscar que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, como dice la palabra, y que vayamos haciendo la voluntad de Dios como en el cielo, aquí en la tierra. Por eso era tan importante que todos recibieran al Espíritu Santo en la iglesia primitiva, y de eso tenían que asegurarse los apóstoles, como dice Hechos capítulo 19, versos del 1 al 6. Pablo estuvo recorriendo las regiones interiores de Asia Menor. Cuando finalmente llegó a Éfeso, encontró allí un grupo de discípulos a quienes preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, le respondieron. Al oír esto, se bautizaron en el nombre de Jesús el Señor. Acto seguido, cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo sobre ellos y comenzaron a expresarse en un lenguaje misterioso y a hablar en nombre de Dios. Esto era importante que ocurriera en cada creyente. El apóstol Pablo y todos los apóstoles y todos los que ejercían el ministerio tenían que asegurarse de que todos los creyentes nuevos recibieran al Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo el que iba a guiarlos, era el Espíritu Santo el que les iba a enseñar todas las cosas, era el Espíritu Santo el que les iba a recordar las enseñanzas de Cristo, era el Espíritu Santo el que les iba a poner el amor de Dios en sus corazones. Así que el Espíritu Santo lo debemos recibir todos los creyentes. No es un evento que sucedió solamente en esta época de los apóstoles de Jesucristo, sino es un evento que debe suceder aún en la actualidad. El Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que guió a los apóstoles en la iglesia primitiva y que habitó en la vida de todos los creyentes, ese mismo Espíritu Santo está ahora listo para habitar nuestras vidas y para enseñarnos todas las cosas, recordarnos las enseñanzas de Jesús y hacer de nosotros vidas victoriosas, vidas que agradan a Dios, vidas que están disfrutando de todo lo que Dios creó, y al final de esta vida Dios quiere que vayamos con Él a la eternidad. Aún en las situaciones más difíciles de nuestra vida, en los momentos en que hay que tomar decisiones importantes, es el Espíritu Santo el mejor consejero, es el Espíritu Santo el mejor abogado, es el Espíritu Santo el mejor consolador. Como dice en Hechos 15, 27 y 28. Les enviamos pues a Judas y a Silas, que les transmitirán de viva voz lo que les decimos en esta carta. Es decisión del Espíritu Santo y también nuestra no imponerles otras obligaciones aparte de estas que juzgamos imprescindibles. Lo que está ocurriendo aquí en el contexto de esta escritura es que están reunidos los apóstoles porque algunos de ellos, que eran religiosos y que tenían costumbres y tradiciones judías, decían que los nuevos convertidos, aunque no fueran judíos, se tenían que circuncidar. Decisión difícil porque, por un lado, estaba la ordenanza de Dios acerca de la circuncisión, pero por otro lado estaba la libertad con la que Jesús nos hizo libres. Así que, ¿cuál era la opinión de Dios acerca de este asunto? Pues aquí dice que era decisión del Espíritu Santo no imponerles obligaciones a los nuevos creyentes, sino solamente las imprescindibles. Muy importante es ver en esta escritura que la decisión de lo que hacían los apóstoles no era de ellos,
la decisión era del Espíritu Santo, y aunque ellos se reunían para que estas decisiones fueran tomadas, era el Espíritu Santo el que tomaba finalmente la decisión, y así lo expresaron en esta carta. Así que muy importante que el Espíritu Santo fuera el que estaba viviendo y tomando decisiones en la vida, no solamente de cada apóstol, de cada creyente, sino de toda la iglesia de Jesucristo. Y repito, eso mismo debe de estar ocurriendo en nuestros días. El Espíritu Santo es el que tiene que tomar las decisiones en la iglesia. El Espíritu Santo es el que debe de dictar el rumbo por donde debemos de ir. El Espíritu Santo es el que nos debe poner palabras en nuestras bocas, como sucedió en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos del 5 al 7, que dice: al día siguiente se reunieron en Jerusalén las autoridades, los ancianos y los maestros de la ley. Estaban presentes Anás, que era sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de la clase sacerdotal dirigente. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder y en nombre de quién han hecho esto? Aquí estamos viendo el pasaje en donde Pedro y Juan han sanado a un cojo de nacimiento, y el cojo andaba bailando y cantando en el templo, feliz de que había sido sanado después de 40 años de ser cojo y de no poder caminar. Cuando Juan y Pedro lo sanan y anda bailando en el templo, se reúnen todos los principales de la iglesia y de las autoridades, dice aquí. Y aquí están los que fueron, dice, miembros de la clase sacerdotal dirigente, o sea, las personas más importantes de su época. Y en el verso siguiente dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: jefes del pueblo y ancianos, hoy ha sido curado un enfermo, y se nos pregunta quién lo ha curado. Pues bien, han de saber, tanto ustedes como todo el pueblo israelita, que este hombre se encuentra ahora sano ante sus ojos gracias a Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios ha resucitado. Fíjate la valentía de Pedro, aquel Pedro que negó 3 veces a Jesús protegiendo su vida, ahora, delante de los que mataron a Jesús, les está diciendo: ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, y Él es el que ha curado a este cojo de nacimiento. Pero observar que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dar la valentía, nos va a dar la claridad de nuestras palabras y nos va a poner delante de los principales para que les hablemos de Cristo. En esta ocasión, todos los hombres importantes que estaban reunidos en ese lugar interrogando a Pedro se quedaron atónitos de ver la claridad, el denuedo, la valentía con la que ese Pedro cobarde, como lo habían conocido anteriormente, ahora podía hablar, pero nosotros sabemos que era porque el Espíritu Santo lo había llenado y ahora hablaba de parte de Dios sin importar lo que pudiera venir, sin importar lo que pudiera pasarle. Así es como el Espíritu Santo nos quiere equipar, para que podamos hacer lo que nunca antes nos habíamos atrevido a hacer, que sepamos que no hay nada imposible, que sepamos que Dios nos está preparando para hacer proezas, que sepamos que todo tiene solución cuando confiamos en Dios. Por eso, tengamos como huésped de honor en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, al Espíritu Santo de Dios. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Bendiciones!